Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, por conectarse temprano y bueno, por dedicarnos un par de orillas o bueno, lo que dure de vuestro tiempo. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de transformación digital, de proyectos, de servicios. Vamos a hablar acerca de todo lo que implica esta historia, esta movida de la transformación digital, bueno, que en sí llevamos mucho tiempo escuchando hablar de ella, ¿no? Pues, si nos ponemos específicos, pues probablemente llevemos unos 12 o 14 años escuchando hablar de la transformación digital. Primero pues en ciernes, luego un poquito ya más en serio, luego ya empezaron las olas tecnológicas, de pronto mil historias, nuevos productos, nuevas cosas, nuevas bases, nuevos métodos, nuevos enfoques, y todo lo que hemos venido comiendo en los últimos 12 años. De pronto un buen día, bueno, buen día, de pronto un día, tal cual, aparece en este planeta pues la famosa pandemia, ¿no? Y esta pandemia pues ha hecho, digámoslo así, según dicen los entendidos en el tema, pues ha acelerado la adopción digital en el mundo, en lo que hubiera ocurrido en los siguientes 10 años, ¿no? Por lo menos los siguientes 10 años. Entonces digamos que lo que en 10 años deberíamos haber adoptado, pues se ha hecho, pues eso, ya mismo, ¿no? En los últimos 2 años de pandemia. Muchas personas, muchas organizaciones en todos estos últimos años han interpretado de alguna manera, ¿no? El tema de la transformación digital. También hay que ser conscientes de que ha habido mucho marketing alrededor, mucho bombardeo de organizaciones que te venden transformación digital, te vendo la solución, te vendo la plataforma, te vendo el camino, yo soy la verdad y la guía respecto al tema de la transformación digital. Mucho gurú de LinkedIn, ¿no? Y cosas por el estilo, con temas de transformación digital. Pero lo cierto es que 2 años o casi 3 años después de que empiece el boom, este boom famoso de la transformación, a causa de la pandemia, ¿no? La aceleración digital de la adopción de digitalización en las organizaciones, pues muchas personas y muchas empresas se quedan pensando en, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿No? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? ¿Qué se nos pasó por delante que no nos dimos cuenta? ¿No? ¿Cuál fue el error? Siempre se intentan buscar culpas y culpables, ¿no? Es lo natural en esta raza humana, ¿no? Por eso no nos visitan los extraterrestres. Entonces, lo cierto es que la gente pues muchas veces me pregunta, oye, ¿y en este caso qué pasa? ¿O qué ocurrió? ¿Cómo lo pudimos haber hecho de otra manera? Etcétera. ¿Y esto a causa de qué? Esto de la transformación, lo he dicho un montón de veces, esto de la transformación hay que entenderlo como lo que realmente es, ¿no? O sea, lo he dicho 50.000 millones de veces. La transformación digital tiene dos palabras y de las cuales la importante es la palabra transformación, no digital. Digital, vamos a decir así que es el apellido, ¿de acuerdo? El sabor, ¿de acuerdo? Hoy quiero una Fanta, ¿de qué la quieres? ¿De naranja, de mandarina, de limón, de sandía? ¿De qué la quieres? Quiero una Fanta. Lo mismo pasa con la transformación digital. La transformación digital no es otra cosa, ¿no? No es otra cosa y para eso yo creo que si se ponen a pensarlo en un ratillo van a llegar a la misma conclusión. No es otra cosa que una adaptación, es un movimiento dentro de tu organización para adaptarte a una nueva condición, a una nueva regulación, a nuevas condiciones de mercado, a nuevas necesidades de los clientes, yo qué sé, a riesgos, ¿no? A grandes impactos que se van movilizando dentro de tu mercado o cerca de él, que te fuerzan de alguna manera a repensar las cosas, ¿no? A replantearlas, a reestructurarte, a invertir en ciertas cosas, a abandonar algunas iniciativas, ¿no? Y apostar por otras, porque eso es lo que nos viene ocurriendo desde que el mundo es mundo, a todos en general, ¿no? Entonces, las organizaciones, las empresas, eh, han atravesado diferentes transformaciones durante su vida. De hecho, lo siguen haciendo. O sea, las organizaciones conforme nacen, crecen o no crecen, ¿no? Se expanden, abren operaciones en otros sitios, generan nuevas sedes, algunas se vuelven franquicias, otras abren, yo qué sé, se asocian con otras organizaciones más grandes, etcétera, 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 son compradas, ¿no? Entonces, todas estas condiciones que se van dando finalmente fuerzan de alguna manera una transformación dentro de la organización. Cambios, grandes cambios, ¿no? Un cambio
no vamos a decir de golpe radical, pero necesariamente es un cambio, es algo que la organización pasa de un estado a otro, tal cual. Entonces, para pasar de un estado al otro, nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, sabemos que esto pasa por un tema de estadios, ¿no es cierto? Mi situación actual, la situación deseada, ¿cierto? Y en el camino, pues hay una brecha, lo natural, hay una brecha. Y esa brecha es todo lo que nos falta para llegar al estado ideal, ¿no? O al estado idóneo, o al estado deseado, como le quieras llamar. Lo que nos diferencia entre unos y otros, o lo que, lo que diferencia una iniciativa de otra, es cómo acometes esa brecha, cómo te encargas realmente de satisfacer esa necesidad con un orden o con una lógica medianamente establecida que te permita obtener beneficios de toda esta transformación o de todo este cambio al que te ves forzado de un día para el otro, ¿de acuerdo? O a lo largo de un año, etcétera. Esto de la pandemia trajo la necesidad de adaptarnos rápidamente a nuevos entornos, a nuevas condiciones, pero muy rápidamente. Pasamos de organizaciones donde todos íbamos a la oficina, nos reuníamos, perdón, nos reuníamos todos por la mañana, tomábamos un café, conversábamos, íbamos a visitar al cliente, regresábamos, teníamos una reunión, yo daba clases por las noches, ¿no? Hemos pasado de un entorno en donde todo era presencial, todo era físico, había mucho contacto humano, mucha, como decía un colega esta mañana en un comentario que me puso en LinkedIn, eh, había mucho lenguaje no verbal, ¿no? Mucha sensación humana, etcétera, bueno, sí, pues se ha perdido, ¿no? De alguna manera, pero todo eso era nuestra realidad en ese momento, ¿de acuerdo? Era nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Y en base a eso nos organizábamos, eso lo han vivido todos. Salíamos muy temprano de casa, llegábamos muy tarde a casa, ¿no? Pasábamos tiempo perdidos en el tráfico, teníamos reuniones de café, en los cursos teníamos un break muy interesante, simpático, ¿no? Había más, digámoslo así, pues mayor relacionamiento, ¿no? Directamente entre personas. Bueno, pues eso de pronto un día cambió, ¿no? De pronto un día cambió y las organizaciones y las personas tuvimos que adaptarnos rápidamente a estas condiciones, rápidamente. Obviamente aquí hubo una diferencia importante. Los que consiguieron adaptarse rápidamente y los que no, tal cual, ¿de acuerdo? Los que consiguieron adaptarse rápidamente a la situación, pues básicamente continuaron, ¿no? Continuaron en su esquema de negocio, continuaron con sus objetivos a mediano o largo plazo, continuaron vigentes, haciendo negocio, llegando a más sitios, pudieron aprovechar la ola y las ventajas, etcétera, que proporcionó toda esta nueva situación, porque las proporcionó y muchas, y luego, pues las organizaciones que no pudieron adaptarse rápidamente, pues lastimosamente o fueron sobrepasadas por todas las demás que sí lo hicieron, o simplemente tuvieron que, yo qué sé, tuvieron que desaparecer por una temporada o definitivamente, ¿no? Porque muchas organizaciones no veían ni contemplaron de alguna forma cómo llevar adelante su negocio bajo una nueva circunstancia. También es verdad, también es verdad que cuando nos, cuando nos encierran a todos, ¿no es cierto? Cuando nos encierran a todos y estamos impedidos de salir, de movernos, de tal, de no sé qué, pues adaptarte pues era un poco complicado, ¿no? Adaptarte en ese momento era un tanto complicado, ¿no? Oye, sí que hay que montar unos servidores, que hay que montar yo que sé, una plataforma digital, que hay que comprar licencias de no sé qué, que hay que hacer tal cosa, que hay que hacer aquella y tal. Y claro, estábamos todos encerrados y mis proveedores ni siquiera están funcionando, no están trabajando, nadie se puede mover, nadie puede ir a instalar, nadie me puede distribuir. O sea, en ese momento fue una locura natural que muchas organizaciones pues directamente colapsaran, ¿no? Sobre todo las más pequeñas. ¿Y por qué me refiero a las más pequeñas? ¿Y por qué no necesariamente a las grandes? Por dos motivos. Uno, por el brazo financiero, que necesariamente es lo que te respalda frente a situaciones complicadas como esta. O sea, tú imagínate, por el motivo que sea, que tu organización tenga que estar 6, 8, 10 meses sin ningún tipo de ingreso. ¿Seguiría existiendo? ¿Podrías mantener todavía tu personal? ¿Podrías seguir haciendo negocios? ¿O directamente tendrías que morir en el camino? Mientras más grandes las organizaciones o mientras mejor organizados se encuentren, pues normalmente ese brazo financiero existe. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia.
Y otra diferencia es que muchas veces las organizaciones medianamente bien establecidas cuentan con artefactos, te iba a decir, cuentan con mecanismos, ¿de acuerdo? Cuentan con mecanismos con dinámicas específicas pensadas para estas situaciones. Pensadas para una pandemia, probablemente no, ¿de acuerdo? Pero pensadas para las condiciones o la situación a la que nos llevó la pandemia, sí. O sea, de hecho, eh, todas las organizaciones que no sucumbieron y que no estuvieron en la locura de ahora qué hago y todo está cerrado y no tengo cómo adaptarme, básicamente no lo hicieron porque estaban preparadas para un escenario como este. Un escenario donde se podía ver perjudicado de alguna manera su negocio, su manera de trabajar, sus oficinas, sus equipos informáticos, su acceso a la documentación, que se vieran impedidos de reunirse físicamente, etcétera, etcétera. Ese tipo de organizaciones básicamente solamente tuvo que hacer switch y pasaron a modo pandemia, tal cual, ¿de acuerdo? Esto nosotros, por ejemplo, lo he contado también muchas veces, nosotros tuvimos, vamos a decirlo así, pues tuvimos la visión en algún momento de estar preparados para eventos que le llaman disruptivos, ¿no? Para eventos disruptivos, desastres y cosas por el estilo, básicamente porque unos años atrás nos enfrascamos en certificarnos con la 22301, la ISO de continuidad de negocio, y aunque fue un dolor de cabeza bastante importante, ¿para qué nos vamos a engañar? Una de las primeras labores que llevas adelante cuando quieres implementar esta norma es el análisis de impacto en el negocio. Y dentro de esto, pues lo que haces es trabajar en función de identificar los riesgos, qué tipo de situaciones se podrían presentar, qué tipo de inconvenientes podrían haber, etcétera, y qué tanto podrían estos afectar a tu negocio, ¿de acuerdo? Continuidad del negocio. A partir de ahí, pues empiezas a tomar medidas, a planificar reacciones, ¿no? Actividades, mecanismos, etcétera, para evitar que esas situaciones, en el caso que se llegaran a dar, ¿no? Llegaran a paralizar tu negocio de alguna forma, ¿vale? Nosotros cuando hicimos este ejercicio, pues el primer riesgo, el principal riesgo que encontrábamos era justo con el que nos encontramos en la pandemia, el no poder movilizarnos, o sea, el perder el acceso a nuestra presencialidad, el perder el acceso a la oficina, por ejemplo, el no poder acceder a la oficina, habíamos contemplado por un tema de terremoto, por inundación, por incendio, porque nos robaron todo, porque hubo un accidente catastrófico, porque cerraron la calle, porque yo qué sé, por 50.000 situaciones alrededor del hecho de no poder acceder a nuestras oficinas. ¿De acuerdo? Entonces, al no poder acceder a las oficinas, pues teníamos que plantear un escenario o varios diferentes, ¿no? ¿Cuál era? Pues, oye, un escenario alternativo a no poder hacer las cosas de manera presencial era, pues esto, la virtualidad, ¿no? Entonces, como recordarán ustedes, ¿no? Las clases, pues nosotros toda la vida las dimos de manera presencial y en horario nocturno. Entonces, una parte importante, pues tenemos dos líneas de negocio, ¿no? La consultoría y el entrenamiento. Una parte importante del negocio, pues es la línea de entrenamiento y la necesidad de poder continuar con ese servicio y con esa parte del negocio, pues era crítico, ¿no? Para nadie es un secreto. Y empezamos a trabajar en base a los riesgos que se identificó en tirar para otro lado toda la plataforma y tener una alternativa en el caso que esto se diera. Esto, entre paréntesis, ¿no? En líneas aparte, pues formaba parte de un plan más grande que no solamente era estar preparados para situaciones complejas, que esperábamos nunca se dieran, ¿no? Eh, Sino más bien lo que buscaba yo en ese sentido eran dos cosas. Yo lo que buscaba era que tuviéramos una organización que fuese 100% digital, 100% digital, donde todo el tema de la facturación, los materiales, las comunicaciones, el tratamiento, el soporte, la postventa, todo lo pudiéramos hacer, no necesariamente en remoto, pero sí de manera digital. Es decir, que pudiéramos atender a todos a través de una plataforma, desde la oficina o desde donde apeteciera. Ese era un objetivo que tenía yo. Y otro objetivo que promovía más, o sea, que soportaba esa iniciativa principal, era que lo que buscábamos era un ahorro de costos importante. O sea, buscábamos reducir costos para incrementar los beneficios, para manejar un mayor margen de rentabilidad. Entonces empezaron a dar diferentes condiciones, ¿de acuerdo? En medio de todo eso, conseguimos hacer mucho ahorro, llevamos a digital todo lo que se pudo, el tema de la facturación, el tema de los materiales, creamos una plataforma
digital que llamamos en su momento PMS Live Training, que todavía existe y de hecho es la que está en línea, ¿no? En ese entonces utilizábamos el Adobe Connect, no utilizábamos Zoom, ¿no? Y por lo demás, pues eso, servidores en diferentes partes, uno en Alemania, uno en Inglaterra, el Dropbox corporativo y un montón de otras herramientas que en su conjunto, con el conjunto de las herramientas, le llamamos le llamábamos el PMS Live Training, ¿no? Entonces, cuando llega la bendita pandemia esta, para nosotros fue simplemente switchar, ¿no? Oye, cerramos la oficina y continuamos mañana. Y de hecho fue así, literalmente, porque el domingo que nos notifican a todos que debemos encerrarnos a partir de lunes, ese mismo domingo terminaba un curso, justo terminaba un curso de gestión de riesgos con Luchito. Entonces terminó un curso de gestión de riesgos ese mismo domingo, que no sé si alguno de ustedes estuvo en ese curso en particular, pero fue muy, muy particular porque fue un curso que dimos durante todo el sábado y el domingo donde repartimos mascarillas, repartimos alcohol en gel, desinfectábamos el aula cada 2 horas, desinfectábamos el baño cada vez que alguien entraba y salía. Fue una locura ese fin de semana. Y claro, era insostenible en realidad. Luego, el domingo mismo nos dan la orden a todos de encerrarnos y bueno, el lunes para nosotros empezaba un programa de seguridad de la información con Jorgito. Entonces, lo único que hicimos fue eso, notificar a todos los participantes que el curso se va a dar a través de la plataforma en línea y que no hay nada que les vaya a afectar de manera negativa, ¿no? Ya que no nos vamos a poder mover, lo hacemos en línea. A todos les llegó pues sus materiales inmediatamente, se los pudieron descargar, les llegó el acceso, nos conectamos al Zoom y todo el mundo hizo su clase durante la semana como si no pasara nada. Que al principio tomó un tiempo adaptarnos, sí, naturalmente. Que fue complicado, sí, pero lo cierto es que no hubo ese interín entre nos encerraron, no supimos qué hacer y entre que buscamos una solución y encontramos alguna alternativa. Eso no lo tuvimos nosotros, pero ni nosotros ni muchas otras organizaciones, tampoco nos vamos a engañar. Entonces, eso que nosotros hicimos en su momento fue tomar medidas para poder conseguir una adaptación rápida a un evento complejo o a una situación complicada, ¿de acuerdo? Eh, llevamos a lo digital, ¿de acuerdo? Muchos de los recursos con los que trabajábamos, y de hecho con los que trabajamos aún, los llevamos a lo digital con la finalidad de, eh, les decía, ahorrar costos, mejorar los procesos, agilizar la entrega y de una u otra forma, pues distinguirnos, ¿no? Dentro de nuestro mercado, ¿no? Porque llevamos muchos años en el mercado y al final, pues vamos encontrando siempre temperaturas diferentes, ¿no? Entonces, en ese camino íbamos encontrando gente que no quería, por ejemplo, gente que no quería llevar los materiales impresos, gente que se le perdían los materiales, que se los dejaban en el metro, que se los dejaban en el autobús, que se los dejaban, yo qué sé, en su casa, que se los robaban en su trabajo, lo he visto, ¿no? Que les robaban los materiales en el trabajo. Entonces, mucha gente pedía los materiales en digital. Bueno, de alguna manera, pues se solucionó esa necesidad también, ¿vale? Entonces, cuando hablamos nosotros de transformación digital y de las cosas que deberíamos tener claras en ese camino, lo primero es intentar entender, intentar entender que es un cambio más a los que nos vamos a enfrentar en el camino. A lo largo de la vida de nuestro negocio o a lo largo de nuestra propia vida profesional nos vamos a encontrar con muchas necesidades de cambio y de adaptación de las cuales no vamos a poder huir, ¿de acuerdo? De las cuales no vamos a poder huir, no vamos a poder escondernos, simplemente las vamos a tener que afrontar, ¿de acuerdo? Las vamos a tener que afrontar. Entonces, la mejor forma de que esto pueda hacerse medianamente viable y que no termine convirtiéndose en un trámite complejo o catastrófico para ti o para tu empresa y para la gente que trabaja en ella, ¿no? Es prepararse, ¿de acuerdo? Prepararse. ¿Prepararse de qué manera? Entendiendo lo primero, entendiendo cómo afrontar este tipo de transformaciones, que como te repito, para ponerlo simple, adaptar nuestro negocio a nuevas condiciones o plataformas digitales viene siendo lo mismo o el mismo trance, ¿de acuerdo? Que adaptar nuestra organización a una nueva regulación gubernamental o a una nueva norma ISO a la que pretendemos cumplir o a la implementación de un nuevo sistema para el manejo de todos los clientes dentro de nuestra organización, ¿de acuerdo?
o al hecho de que nos fusionamos con otra organización igual que nosotros o más grande que la nuestra y tenemos que compartir servicios, e integrar lógicas de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, es un cambio, ¿de acuerdo? Es un cambio. Solo que, bueno, repito, ha tenido una connotación muy comercial en muchos sentidos que, bueno, nos ha llevado a eso, ¿no? A pensar que es algo nuevo, novedoso, ¿no? Completamente, yo qué sé, innovador y cosas por el estilo, ¿no? Ya estamos en una realidad de mercado donde ya no es innovador hablar de innovación. O sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? Entonces, para que esto funcione, déjame que lo pongo aquí, por aquí tengo mi grafiquito, ahí está, ¿no? Debemos ser conscientes, esto lo he comentado en alguna ocasión, debemos ser conscientes que para esta transformación, para este cambio, esta adaptación dentro de nuestra organización, requerimos de una estrategia, necesariamente. Pero necesitamos una estrategia para esto, como para crecer, como para abrir nuevas sedes, como para entrar en otros nichos que no conocemos, como para lanzar nuevos servicios, como para todo, ¿de acuerdo? Ejecución sin estrategia, ¿de acuerdo? Es como ir a la guerra, ¿no? Con miles de soldados, pero no sabe por dónde empezar a atacar, ¿de acuerdo? Por eso no sé si han escuchado la frase que dice que las batallas o las guerras, ¿no? Se ganan antes de librarse, ¿de acuerdo? Eso es básico, ¿de acuerdo? Entonces hay que planificar, hay que tener en consideración, hay que ser conscientes del entorno en el que estamos dando vueltas. Entonces, nos va a hacer falta una estrategia de transformación digital, ¿de acuerdo? Nos va a hacer falta una estrategia de transformación digital como cualquier otra estrategia, repito. Entonces, digamos que al centro del universo, de nuestro universo, está nuestro negocio, ¿de acuerdo? Está nuestra empresa. Y en ese camino, pues tenemos digámoslo así, dos munditos, ¿de acuerdo? Dos munditos. Uno, que es el horizonte lejano o el horizonte externo, digámoslo así, pues la realidad externa de nuestro negocio, y otra es la interna. ¿De acuerdo? Si ven en el dibujo que les he preparado, pues de la mitad para arriba, ¿de acuerdo? Es lo que pasa afuera y de la mitad para abajo es lo que pasa adentro, ¿de acuerdo? Lo que está aquí y lo que está acá, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si vemos lo que hay fuera, ¿de acuerdo? Si vemos lo que hay fuera de nuestra organización, o sea, dentro de nuestro mercado, pero fuera de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Tenemos los efectos y la influencia pues de la sociedad, ¿no? La sociedad que tendrá sus propios matices, cuidado, o sea, no hablamos de la sociedad en general respecto a la raza humana, sino hablamos a la sociedad que nos corresponde, a la que nos toca. No es lo mismo, por mucho que querramos hablar de igualdad, no es lo mismo Bogotá que Lima, que Ciudad de México, que La Paz o Buenos Aires o Madrid. No es igual. ¿De acuerdo? No es igual, pero por donde lo mires, no es igual. Lo único que hay igual es que hay personas, de momento, ¿no? Luego, son sociedades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus particularidades, sus costumbres, sus reglas, sus preceptos, su cultura, ¿cierto? Sus defectos, sus virtudes, etcétera. Entonces, cada sociedad es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo del hecho de que la sociedad es uno de las variables dentro de toda esta historia, viene la lógica de los clientes. Esos clientes a los que tú pretendes satisfacer o que te hacen padecer o que los tienes muy contentos o te tienen muy contentos ellos a ti, esos clientes a los que tú pretendes satisfacer sus necesidades para ganar dinero, ¿cierto? Porque de eso se trata, ¿vale? Esos clientes tendrán necesidades, ¿de acuerdo? Y esas necesidades y esos clientes tienen una forma particular que es la que le da la sociedad en la que se desarrolla, ¿de acuerdo? Los clientes y sus necesidades tienen mucho que ver, natural, ¿eh? Tienen mucho que ver con la sociedad en la que viven, con las costumbres que tienen, con la manera de actuar en la que ellos consideran normal. Así tú, si has tenido la suerte o la ventaja de trabajar en diferentes realidades, en diferentes países, me darás la razón en que hay países donde pues, los clientes son más demandantes, más pesados, más extremos, más estrictos con ciertas cosas, más pasotas, ¿no? O sea, como que les da un poco más igual todo. Algunos son un poquito más exigentes con la calidad, otros les da un poco igual, ¿no? Unos respetan mucho las fechas, a otros les da exactamente igual la fecha,
¿no? Y a mí me pasó mucho, a mí me ha tocado a lo largo de mi vida pues trabajar en proyectos con gente de la India, con gente obviamente pues de muchos países de Latinoamérica, con ingleses, con holandeses, con alemanes, ¿no? Con portugueses, italianos. Entonces, cada sociedad en la que trabajan o en la que han trabajado mis compañeros, pues es diferente. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy participando en un proyecto muy grande, muy importante para la transformación operativa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y tengo un equipo, pues, con un amigo que está en México, en Guadalajara, tengo otro amigo que está aquí en Lisboa, en Portugal, ¿no? Otros que están al norte de España y otros que están aquí en Madrid, ¿no? Entonces somos un equipo deslocalizado completamente. Y cada quien tiene su manera de ser, ¿de acuerdo? Cada quien tiene su manera de ser, su manera de pensar, de actuar y de discernir, por supuesto. Entonces, lo de las sociedades no es cualquier cosa, es un factor importante a considerar si estamos hablando de una transformación y de una estrategia. Cuidado. Entonces, uno de los primeros factores sería saber en qué sociedad nos desarrollamos y qué características tiene esta sociedad, qué características tienen los clientes que viven en esta sociedad, para poder entender claramente las necesidades que estos señores o señoras tienen e intentar de alguna manera satisfacerlas, ¿de acuerdo? Si no entendemos a los clientes, si no entendemos sus costumbres o sus esquemas, difícilmente vamos a poder entender la necesidad o por qué la tienen, o peor aún, no vamos a poder identificar necesidades no satisfechas, que es donde realmente radica la diferencia entre una organización que rompe el mercado y otra que simplemente ni fu ni fa, ¿de acuerdo? Entendiendo al cliente y la sociedad en la que éste se desarrolla, podremos identificar y adelantarnos a muchas necesidades y a muchas situaciones, ¿de acuerdo? Que si no las entendiéramos simplemente ni las veríamos pasar, ¿de acuerdo? Ni las veríamos pasar. Los clientes y sus necesidades, ya dije la sociedad, le dan forma a una cosa que se llama el mercado, ¿de acuerdo? El mercado es el mercado en general, que está compuesto por clientes, está compuesto, perdón, por consumidores. Consumidores de muchos tipos, ¿de acuerdo? Y con muchísimas características, de los cuales, de ese gran universo, de los cuales algunos pueden terminar siendo cliente tuyo o pocos o muchos terminarán siendo clientes tuyos. ¿Por qué? Porque tú, por mucho que te esmeres, no puedes salir al mercado a satisfacer la necesidad de todo el mundo, ¿no? Por eso hay sectores económicos, ¿no? Por eso hay nichos de mercado, por eso hay segmentación de consumidores, etcétera. O sea, a ver, todos sabemos, pues, qué necesidades hay comúnmente en el mundo, ¿no? La gente necesita luz, necesita agua, necesita internet, necesita gas, ¿no? Necesita televisión de pago, etcétera. Ya, ¿tú puedes ofrecer alguno de estos? Pues no, pues ya está, hijo. O sea, ese no es tu negocio, ¿vale? Entonces, el mercado, ¿de acuerdo? Tiene el universo de consumidores y estos consumidores se van a ir agrupando, segmentando en función de sus características, por edades, por género, por ubicación geográfica, por nivel sociocultural, por estilos de consumo, por poder adquisitivo, etcétera. De ese gran grupo de consumidores habrá un grupo, ¿de acuerdo?, que caiga dentro de las características de aquellos a los que tú pretendes o buscas o te conviene satisfacer. Ese será tu público objetivo, ¿de acuerdo? Tu target, si acaso, ¿vale? Y este mundo externo, entre comillas externo, está sometido por muchas otras condiciones a las que llamamos factores externos. Esto también lo he contado en alguna ocasión. Estos factores externos pues son los que siempre hemos visto, ¿no? Las condiciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, legales, culturales, etcétera, ¿de acuerdo? Situaciones que pueden cambiar de un día para el otro, ¿vale? Situaciones que se pueden tornar de un lado al otro sin comerlo ni beberlo por un cambio. Por ejemplo, cosas que han pasado por aquí en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pasar de que el litro de, por ejemplo, es un ejemplo cotidiano, ¿no? Que el litro de aceite de oliva pase de 3,10 euros a 4,90 euros. Así, de una semana a la otra. Por ejemplo, ¿no? Te hablo solo del aceite de oliva. Que la carne, los huevos y otras cosas hayan subido también un tanto por ciento importante. ¿Dado por qué? Porque algo pasa aquí dentro o tal, bueno, también, ¿no? Pero motivado por qué. Teóricamente, pues por el tema de la guerra que se declaró un poquito más para allá en Ucrania con Rusia,
los problemas que esto está trayendo de cara a un futuro inmediato con el tema del gas, todo el mundo está preocupado qué va a pasar cuando llegue el invierno, la dependencia del gas, etcétera. Son condiciones externas, políticas, económicas, sociales, etcétera, que nadie tenía pensado, pero que de pronto un día llegaron. De pronto un día se han subido los costos por las nubes en muchas cosas. Muchas organizaciones, por ejemplo, los bares, los restaurantes, etcétera, la cuenta de la luz se les ha ido hasta las nubes. Muchos de ellos, yo veo los reportajes casi todos los días, se plantean cerrar, hay muchos sectores que están en crisis, muchas complicaciones porque, oye, porque subió la luz, ¿vale? Entonces, una cosita, entre comillas, insignificante, vamos a llamarla, como, oye, subió la luz un 5%, un 8%, un 10%, que es una barbaridad, ¿eh? Dice, bueno, yo normalmente pagaba 80 euros mensuales, ahora voy a pagar 88. Joder, es que es mucho dinero. Bueno, sí, pero ese es tu caso. Pero los que tienen un restaurante, un negocio que se maneja con congeladoras y cosas por el estilo, donde pagaban 1.500 euros al mes, que ahora pueden terminar pagando mucho más, ¿de acuerdo? Pues puede significar la quiebra, puede significar el anularle el beneficio ínfimo que podían conseguir al mes. Entonces, esos factores externos condicionan las cosas. Un factor externo puede hacer que tu mercado cambie de un momento a otro, que las necesidades de tus clientes cambien de un momento a otro, que los clientes desaparezcan de un momento a otro y que la sociedad se torne de otra manera. O sea, tú imagínate una sociedad donde todo está en orden, todo está bien, la economía es estable, el país crece, la gente tiene dinero, el dinero tiene poder adquisitivo adecuado, etcétera, etcétera, hace que sea una sociedad pues que gira y que funciona, ¿no? La gente consume, la gente gana, la gente compra, la gente gana, la gente vende, la gente gana, ¿no? Y la rueda sigue y sigue y sigue y sigue y no para, ¿de acuerdo? Aparecen nuevas necesidades, nos volvemos un poco consumistas, porque todo va bien, entre comillas. De pronto un día pasa algo raro afuera, nos afecta directa o indirectamente, y inmediatamente con el incremento de los costes, ¿no? Los clientes, la sociedad en general, empieza a ver que el dinero le alcanza para menos, que hay que gastar menos, que hay que ahorrar un poquillo aquí, que esto que pensaba invertir o comprar o hacer o inscribirme, matricularme o pagar o adquirir el mes que viene, ya no lo hago hasta dentro de 3 meses, hay que esperar a ver qué cosa va a pasar, hay que esperar a ver qué va a ocurrir dentro de unos meses. Entonces, se detiene esa rueda. Al detenerse esa rueda, ¿de acuerdo? La economía también pega un giro y podemos entrar en lo que llamamos recesión, ¿no? Dejamos de crecer y tal. Recesión, digamos que se desinfla el poder adquisitivo del dinero. ¿Y eso qué hace? Que todas tus previsiones de venta simplemente desaparezcan. O sea, plum, un tiro a tus previsiones de venta. Tu plan estratégico 2022 ya te lo puedes ir olvidando, hijo. Tranquilo. Si acabas el 2022 bien, date con un canto en los dientes, ¿no? Y eso es normal. ¿Por qué les cuento esto? Porque tú puedes planificar tu transformación, puedes planificar tu organización, puedes tener todo muy bien atado, ¿de acuerdo? Pero si no has considerado que cualquier cosilla que pase en el entorno inmediato puede cambiar las tornas del mercado y con eso todo lo que has pensado se puede ir directamente al garete, ¿de acuerdo? Entonces tu estrategia no sirve, ¿de acuerdo? No sirve. Esto es como empezar a llevar un proyecto, ¿no? Empezar a llevar un proyecto de lo que tú quieras con un alcance que tú juras que es intocable, ¿no? Ya sabes que eso es mentira, ¿verdad? Ya sabes que las planificaciones normalmente están hechas para mentir, o sea, las planificaciones rara vez se cumplen. O sea, también lo sabemos, ¿no? O sea, las planificaciones, la famosa EDT, la WBS y todas las que tú quieras llamar, ¿no? Tus proyectos esos de 500 líneas hasta el punto de paquete de trabajo, ¿no? No se cumplen, ni se van a cumplir en tu vida. Eso no, te vas a morir y no lo vas a ver. Al menos tal cual lo defines, ¿no? Tiene que ser muy chico y muy simple el proyecto para que eso se cumpla a rajatabla. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, es el mismo escenario, ¿de acuerdo? Debemos ser conscientes de que las cosas cambian y cambian rápido y debemos ser conscientes de cómo poder afrontar ese tipo de realidad. Por eso es que se habrán dado cuenta ustedes, fijo, durante los últimos años, que se ha ido poniendo tan de moda esta historia de la agilidad, ¿no? O sea, yo hablaba de agilidad, de adaptación y Scrum allá por el 2010. De hecho, tengo un amigo, Eduardo, no sé si se ha conectado. Anteayer me saltaron las fotos de una charla que estuve dando en el Cabildo de Palma,
de Las Palmas de Gran Canaria en el 2010 acerca de agilidad con unos amigos, con Oscar y Jesús. Y, y la verdad es que llama la atención cómo esto se ha ido poniendo muy de moda, entre comillas, y cómo muchas organizaciones y muchas personas, sobre todo, realmente lo han adoptado como algo adecuado. ¿Pero por qué? Porque el esquema de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues muchas veces no da el resultado esperado, muchas veces no se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a trabajar por trocitos, ¿no? Vamos haciendo mejoras continuas, ¿no? Mejoras constantes, iteraciones, ¿no? Oye, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Y eso es más seguro, ¿por qué? Porque en el camino puede haber algún cambio, en el camino puede haber alguna cosa nueva, en el camino pueden cambiar los objetivos, en el camino tal, en el camino cual, ¿no? Entonces ya no nos planificamos a grandes años vista, sino intentamos organizarnos con que, oye, con que el primer bocado lo demos bien, oye, ya bien, ¿no? Ya vamos vamos por el segundo. Y eso, por ejemplo, tampoco es necesariamente nuevo, porque eso ya es algo que hablaba Prince por allá por el año 2006, o antes, 2003. 2003, 2005. Ya Prince ya lo decía, ¿no? Prince ya nos hablaba acerca de Prince 2, ¿no? Ya nos hablaba acerca de la planificación en función del riesgo y de la complejidad del proyecto, ¿no? Si el proyecto es muy complejo, ¿no? Y hay mucho riesgo, entonces, pues, planifiquemos en mayor cantidad de fases y cada una de ellas más corta, ¿no? Entonces, un trocito, ya salió, sí, venga, ahora por otro trocito, salió, sí, venga, ahora por otro trocito. Si el proyecto es más sencillo y con bajo riesgo, entonces menos fases y estas más grandes, ¿no? Una fase, dos fases, tres fases, acabamos. Qué alegría, ¿no? Entonces, por eso es que las cosas van cambiando, porque todo necesita adaptarse rápidamente. Por ese motivo de la necesidad de adaptación rápida y ágil, entre comillas, ágil, es que estos marcos o estos esquemas o estos pensamientos han ido calando tanto en los mercados y en las organizaciones. Tampoco nos engañemos, al igual que las iniciativas de transformación digital, muchas iniciativas de agilidad, al igual que las de transformación digital, muchas iniciativas de agilidad son más que nada cosméticas, ¿no? Hay muchas iniciativas cosméticas y hay muchas que realmente valen la pena y que en realidad se lo han tomado en serio. Hay muchas iniciativas y muchas organizaciones hablando y hablando y hablando y hablando de agilidad, pero luego a la hora y la hora sus servicios siguen siendo una desgracia, pero ahora son una desgracia ágil, ¿no? Lo mismo, sin nombres, ¿no? El banco tal que invierte no sé cuántos millones en la transformación digital, pim, pam, pum, su plataforma se cae cada 2 días. Sus transferencias rebotan cada 2 días porque no hizo la conciliación en el Valle de la Noche y no sé qué tontería. Mucha digital, pero poca, ¿no? Poca conciencia internamente. Entonces, esa es la parte hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos afecta hacia afuera. Internamente, ¿no? Está la parte que nosotros sí manejamos y que sí conocemos de alguna forma, siendo conscientes de que el mercado va a variar de 50.000 maneras y que todo lo que está fuera de nuestra organización no depende de nosotros, ¿de acuerdo? No depende de nosotros. Depende de la realidad, ¿no? Del contexto que se pueda producir de un momento al otro sin que nosotros lo manejemos. Internamente, nosotros manejamos nuestro modelo de negocio, nuestra estructura organizativa, nuestra propia cultura, ¿no? Aquello que entendemos como bueno, como aceptable, como manejable dentro de nuestra organización y obviamente nuestros procesos. ¿Qué te salta a la vista? Que si todo lo que está fuera de nuestro negocio, que es hacia donde nos dirigimos, porque es el mercado en el que nos queremos mover, está condicionado por fuerzas que yo no controlo, ¿de acuerdo? Por situaciones que yo no voy a poder cambiar, sino que al contrario, voy a tener que adaptarme permanentemente a esto. Lo normal, ¿qué sería? Lo normal sería pues que tu modelo de negocio, ¿no? Y tu estructura, y tus procesos, y tu cultura, tuvieran eso como premisa. Tenemos que adaptarnos. El modelo de negocio no puede ser rígido. Nuestra estructura no puede ser plana. Nuestra cultura no puede ser esquematizada y encorsetada en blanco, negro, ¿no? Y obviamente nuestros procesos deben estar sometidos a una constante evaluación, porque finalmente no nos engañemos, mucha transformación, muchas historias, mucho digital y mucho marketing, pero la única realidad que hay aquí es que las empresas siguen trabajando porque tienen procesos, así de plano, ¿de acuerdo?
Si las organizaciones no tienen procesos o no los tienen bien planteados o no los tienen bien hechos directamente, es que ya da igual todo el dinero que inviertas en marketing, en comunicación, en herramientas, en plataformas o en revistas o en publicaciones extrañas. Da exactamente igual. Tu negocio va a ser una desgracia de cara al consumidor. Es así como funciona. ¿De acuerdo? Los procesos son en realidad lo que le da la vida a la organización. No estamos hablando de una organización que, oye, esté exhaustivamente procedimentada, y etcétera, etcétera, pero son lo que le da sentido a la empresa, tal cual. Dice David, mucha digitalización, pero no transformación. Efectivamente. O sea, nos estamos yendo hacia el consumo de los componentes digitales, lo cual no está mal, siempre que eso responda a una necesidad identificada, a una lógica que va con nuestro negocio que tenemos clara y estudiada. Porque si te das cuenta, si ves el gráfico, una vez que entendemos la lógica del mercado, repito, que no podemos controlar, podemos influir de alguna manera en función de nuestro peso como organización, pero no podemos cambiar el contexto. O sea, una vez que entendemos la lógica del mercado y entendemos que eso condiciona la forma en la que trabajamos o debemos trabajar dentro de nuestra empresa, aparecen en escena las capacidades digitales, ¿de acuerdo? Las capacidades digitales. Las capacidades digitales básicamente las tecnologías que van apareciendo, las facilidades que nos da la tecnología año con año, el poder conectarnos a Internet, el poder tener un teléfono con datos, el poder vernos en tiempo real en cualquier parte del mundo desde la que nos querramos conectar, el tener un teléfono que te llama, el tener un metaverso, el tener, yo qué sé, 50.000 capacidades tecnológicas que tenemos hoy en día que no teníamos hace 10, 15, 20 años. O sea, es así de simple. O sea, si ustedes se ponen a recordar, y esto también lo he dicho muchas veces, estamos en 2022. Pues hace 20 años nadie tenía smartphones, porque no había, tal cual. A mí la primera BlackBerry que me dan en esta vida me la dan en el 2004, ¿no? Y me cambió la vida por completo, al igual que a todos los que empezaron a trabajar con smartphones y con líneas de datos. Nos cambió la vida por completo, porque antes de que eso ocurriera, los que tengan más de 45 lo recordarán, lo sabrán, tú llegabas al trabajo, hacías tus cosas y te ibas a tu casa, ya está. Y si había alguna emergencia, pues te llamaban, ya está. Pero llegaba el viernes, ¿no? Llegaba el viernes y tú te ibas a tu casa y ya no volvías hasta el lunes y no sabías nada de la empresa hasta el día lunes. ¿Por qué? Porque el correo estaba dentro de la empresa, ¿cierto? Las comunicaciones estaban dentro de la empresa, salvo que el móvil te lo haya dado la empresa, nadie te iba a llamar, ¿no? Salvo que fuera una urgencia y supieran el teléfono de tu casa, lo cual no era obligatorio entregar. Entonces, te podías desconectar y vivías tranquilo, ¿no? Te ibas a pasear con tu familia y nadie te estaba reventando el teléfono, a menos que fuera una urgencia, y podías apagarlo o no darle el número a nadie. Desde que tenemos la BlackBerry encima, hablo del 2004, ya los correos iban contigo, ¿de acuerdo? El correo iba contigo. Tenías un teléfono que no solo era teléfono, sino que recibía correos, navegaba por internet y tenía un chat, como el WhatsApp, pero era mucho más chico, era el que nos daba BlackBerry, ¿no? Que era entre los usuarios de BlackBerry. Entonces todo cambió. Yo por aquel entonces tenía un jefe que era medio frenético y le daba por mandar correos a las 3 4 de la mañana, pero por montones, ¿eh? Y no eran correos como los casos que yo, no, pues yo te mando correos 3 4 de la mañana. Pero yo no espero una respuesta a las 3 4 de la mañana. O sea, yo mando el correo porque a esa hora lo mando, pues hijo, ¿ya qué quieres que haga? Ya me contestas tú cuanto puedas. No, este cabrón quería que le contesten a la hora que él mandaba el correo. O sea, él estaba en otro planeta. ¿De acuerdo? Claro, no solo me pasó a mí, le ha pasado a muchísima gente durante todos estos años, porque es normal. Toda nueva tecnología, cuando recién se instaura, empieza a generar un montón de cambios, ¿no? Y luego esos cambios tienen que irse moderando entre lo que es bueno y es malo, lo que es aceptable y lo que no, ¿no? Lo mismo las redes sociales, ¿no? Al principio, pues todo el mundo las redes sociales, y todo el mundo tenía 500.000 millones de contactos de desconocidos en su propia red, ¿no? Lo cual luego ya pues nos hemos ido educando con el paso de los años y ahora solo tenemos gente a la que conocemos, protegemos un poco más nuestra privacidad, protegemos nuestra información, tenemos mucho cuidado con esto, ya sabemos lo que es el phishing, ¿no? Ya sabemos que no debemos dar clic a los correos que no, de remitentes que no conocemos.
un montón de cosas que hoy en día percibimos como algo natural, pero que no es natural, es algo que se ha venido dando en el camino con los nuevos cambios que han llegado de manos de las capacidades digitales que se van desarrollando, ¿de acuerdo? Porque la tecnología va avanzando conforme pasa el tiempo, ¿no? Los móviles, por ejemplo, pues ya sirven para todo, ¿no? Para hacer fotos, para grabar, para escuchar música, para, yo qué sé, para hacer videos, para hablar con tus amigos por chat, incluso puedes hablar por teléfono, ¿no? Entonces, todo ha cambiado a un ritmo vertiginoso en los últimos 20 años. Imagínate lo que va a pasar en los siguientes 10 o en los siguientes 5. Hablando, teniendo en cuenta lo que les dije al principio, que esta historia de la pandemia aceleró nuestra adopción, sí, pues nuestra adopción de las tecnologías digitales, de las capacidades digitales, perdón, eh, por 10 años. Hemos adelantado la adaptación 10 años en este momento. Imagínate los siguientes 10, ¿no? Ya estamos hablando, se los voy a contar ahora en un ratillo, ya estamos hablando acerca de nuevas realidades, del metaverso, de darle presencialidad a lo virtual, ¿no? Del Oculus, ¿no? Estas gafas con cosillas, 450 euros cuesta, por si acaso. Estas cositas que te vas moviendo, ¿no? Y estás en otro planeta, etcétera, etcétera. Yo recuerdo del año 95, 96, con mi primera experiencia con la realidad virtual. Yo recuerdo mucho porque eso fue, en el 96 fue en Lima, no sé si ustedes conocen, bueno, todos. Lo que pasa es que gracias a esta historia de la deslocalización, pues estamos conectados desde diferentes países. Pero en Lima hay un parque, en el distrito donde yo vivo, en Miraflores, donde había antiguamente un local que vendían salchipapas que se llamaba La Casita, en el Parque Kennedy. Y en la parte de arriba, cuando ya no estaba la casita, en la parte de arriba pusieron un local de realidad virtual y costaba 5 soles 10 minutos. Es un montón de plata en el 96, ¿eh? 5 soles 10 minutos. Y te ponían unos lentes y unos guantes y te metían a jugar Doom. ¿Se acuerdan de Doom? El juego este de ordenador, Doom. Te ponían a jugar Doom con los lentes acá. Y total, y estamos hablando de hace casi 30 años, estoy viejo, ¿eh? Hace casi 30 años. Entonces, yo decía por aquel entonces, oye, esto es que es lo caso, ¿no? O sea, con los tristes gráficos que tenía Doom, pero ya te metías en un mundo diferente, ¿no? Y ya podías ver lo que iba a pasar más adelante, ¿no? En el tiempo. Hoy en día ya la cosa cambia. Hoy en día te pones estas gafas y te vas a volar. O sea, directamente es que ya miras y miras texturas que son alucinantes, alucinantes. Con esta historia del metaverso con el que estoy trabajando, he estado probando con unas personas que se dedican al tema de la animación 3D y tal, y ellos me han estado mostrando unos mundos con texturas que tú entras, lo ves, y te lo digo en serio, o sea, tú estando dentro, te cuesta entender que no es real, te cuesta entender que no es real, de verdad. Ya depende obviamente del nivel de animación y de las texturas y del arte que tenga el diseñador y todo lo demás, pero en las experiencias que yo he estado viendo en estos días, te cuesta creer que no es cierto lo que estás mirando. Tal cual, ¿eh? Entonces, yo estoy creyendo que pues en los próximos 5 o 10 años ese va a ser el mundo donde nos vamos a desarrollar muchos, ¿de acuerdo? Entonces, esas capacidades digitales, ¿de acuerdo? Que le dan vuelta y que circundan nuestra sociedad, nuestra empresa, nuestro mundo, son las que le dan forma a nuestra realidad. ¿Que sale una nueva tecnología? Pues el mundo va por allá. ¿Que sale una nueva facilidad para conectarnos de aquí para allá? El mundo va por allá. Cambiarán los servicios, cambiarán los riesgos, aparecerán nuevas preocupaciones, nuevas oportunidades de negocio, nuevas posibilidades de atender a los clientes, nuevos mercados. Eso es lo que hacen las capacidades digitales en este escenario. Permitirnos, permitirnos realmente avanzar. La tecnología, si bien es cierto, no es el fin, pero es el medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que busca la empresa? La empresa busca llegar al mercado, satisfacer a sus clientes y generar beneficios para sus accionistas. Listo. Dependiendo de la época que nos toque vivir, la tecnología tendrá más o menos preponderancia en esa situación. Pero no es el fin, es el medio. Entonces hay que saber usarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder establecer una estrategia de transformación digital, debemos considerar todos estos puntos que les estoy mencionando, ¿de acuerdo?
las condiciones externas de nuestro negocio, la parte interna del mismo, las capacidades digitales a las que podemos tener acceso, ¿de acuerdo? Porque ese es otro detalle. No siempre, no siempre vamos a tener acceso a la última tecnología. El costo de acceder a la tecnología de una u otra manera desde una parte u otra del mundo no siempre va a ser el mismo. Habrán tecnologías o capacidades digitales, dicho de otra forma, que sean prohibitivas en algunos lugares por el costo que acarrea, ¿de acuerdo? Y otras en donde sea más accesible. Esa es la realidad, lastimosamente. Entonces, ¿eso a qué fuerza? A que algunos mercados se desarrollen más rápido que otros, a que algunos marcos de trabajo o tecnologías o capacidades digitales se desarrollen antes en un lugar que en otro, ¿de acuerdo? Eso también a qué cosa nos condiciona, a que no necesariamente lo que estamos viendo que funciona en un lugar va a funcionar en el nuestro, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿vale? Factores, riesgos, condicionantes de mercado. Yo, por ejemplo, ahora, que lo van a ver en un rato, estoy viendo pues esta historia del metaverso para nosotros, para nuestra organización, ¿cierto? Y estoy haciendo muchas pruebas porque me encuentro con, por ejemplo, me encuentro con una condicionante, ¿no? Que el 95% de nuestro público está en Latinoamérica, en general. Y claro, en Latinoamérica tenemos el problema, en muchas partes, no en todos, pero en muchas partes, de la conexión a Internet, ¿no? La conexión a Internet no es necesariamente de calidad, ¿de acuerdo? O es muy costoso tener un ancho de banda medianamente decente, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo generar mundos, ¿no? Para mi organización no puedo generar mundos que tengan mucho peso o muchas cosas o cosas muy complejas, etcétera, porque probablemente la gente no pueda ni siquiera conectarse o no pueda ni siquiera verlo, ¿no? Hicimos una prueba la semana antepasada con varios amigos conectados de diferentes partes y funcionó bastante bien. Funcionó hasta en el móvil, ¿no? Pero aún hay cosillas que estoy arreglando y tal para tener un primer piloto que seguramente también los invitaré. ¿De acuerdo? Entonces, considerando esto que les cuento hasta aquí, ¿de acuerdo? Diríamos que cuando hablamos de la transformación digital, en realidad no es una transformación, sino en realidad vienen a ser 4 transformaciones, ¿de acuerdo? Hay, y todo esto es en función de las necesidades del mercado y los cambios que se producen en ellas por la influencia de las capacidades digitales, ¿de acuerdo? Habría una transformación del modelo de negocio, aunque no querramos. La forma en la que hacemos negocio, la forma en la que llegamos a los clientes, como los bancos, ¿no? Antes solamente lo hacían a través de el 90% de su atención era a través de oficinas físicas, ¿cierto? Sucursales. Las agencias de viaje, perdón, las aerolíneas, igual, vendían sus billetes a través de implants, ¿no? A través de agencias, de sucursales, ¿no? De oficinas de la agencia, de la aerolínea, etcétera. Pues ahora la cosa cambia, porque de pronto pues la gente ya no quiere ir a la oficina, ya no quiere ir a la agencia, ya no quiere moverse, ¿no? Por una parte, pues porque se ha sentido muy cómodo, ha descubierto que ya en realidad no hace falta, después de 2 años de pandemia, no hace falta moverse, está claro que se puede hacer de manera digital. Entonces, eso nos lleva a cambiar nuestro modelo de negocio, nuestra forma de operar, nuestro modelo operativo también cambia, ¿de acuerdo? Cambia. Vamos a llegar a los clientes de otra manera. Para llegar a los clientes de otra manera, obviamente hay que analizar de qué forma va a ser esto, a través de qué medios, ¿no? Si eso lo comentaré luego en las conclusiones, si ese medio por el que pretendemos llegar es rentable, está bien pensado, qué riesgos maneja, qué costos contempla, de quién dependo, con qué proveedores me puedo asociar, en qué tiempos esto podrá estar listo, qué pasa si no llego a tiempo, contra quién más estoy compitiendo, etcétera. De acuerdo, hay un montón de cosas que valorar en ese apartado. Esa nueva forma de manejar nuestro negocio o esa nueva forma de llegar al mercado va a generar forzosamente una transformación dentro de nuestra cultura organizativa, necesariamente. Porque, como les decía hace un rato, muy probablemente tengamos que cambiar nuestra manera de trabajar, generando una estructura dentro de la empresa, por ejemplo, más horizontal, ¿no? Menos jerarquías, ¿no? Más una manera de trabajar un poco más plana, donde la información fluya, donde las cosas vayan de otra manera, donde todos nos podamos organizar y mantenernos comunicados y todos informados rápidamente, ¿cierto? Habrá que mirar las cosas de otra manera. Por eso es que ustedes habrán visto que muchas organizaciones hoy en día
algunas decía de manera seria y otros de manera únicamente cosmética, están apostando fuerte por preparar a sus equipos en estas dinámicas de comunicación ágil, ¿no? De proyectos ágiles, etcétera, para que la gente pues aprenda a trabajar de una manera distinta, bastante más útil en escenarios como este, tal cual. Entonces, eso va a cambiar necesariamente nuestra estructura organizativa, si queremos atender adecuadamente un nuevo modelo operativo. Esto va a forzar de alguna manera, esto lo vamos a ver en un ejemplo en un ratillo, esto va a forzar de alguna manera la transformación de nuestras habilidades y competencias, las de nuestros trabajadores, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros trabajamos actualmente o la forma en la que hacemos las cosas en este momento, a lo mejor, no es suficiente para el nuevo modelo o no es conveniente para el nuevo modelo. A lo mejor si hacemos un cambio dentro de la estructura y dejamos de tener el jefe del jefe para el jefe por el jefe y empezamos a tener estructuras más llanas, ¿no? Más horizontales, etcétera, ¿no? Para que fluya todo, a lo mejor tenemos que aprender cosas como escucha activa, temas de liderazgo, empatía, manejo de equipos, gestión de crisis, ¿no? Gestión de expectativas, yo qué sé, manejo de personal, yo qué sé, 50.000 habilidades y competencias que hay que desarrollar en un entorno diferente a una estructura netamente jerárquica, porque eso es así, ¿de acuerdo? Eso es así. Porque, por ejemplo, en una estructura tradicional o clásica, pues muchas veces la gente, hay una gran parte del personal, pues que hace su trabajo, pero que no tiene que hablar con nadie, que no tiene que relacionarse con nadie, no necesariamente tiene que interactuar o tener buena comunicación con nadie porque su trabajo es hacer bien su trabajo. Pero en un escenario más horizontal donde queremos que todo fluya, en estos escenarios ágiles, por ejemplo, etcétera, todos de alguna u otra manera tienen que hablar, tienen que compartir, tienen que manifestar un montón de cosas. Con lo cual hay un montón de personas que seguramente van a tener que aprender a comunicarse, no a hablar, a comunicarse. ¿De acuerdo? Y comunicarse de maneras adecuadas y convenientes para el negocio y para las iniciativas que se están abordando. Eso sería otra transformación forzosa. Y una vez que esa parte está clara, habría otra transformación que es la transformación tecnológica, donde pasamos, por ejemplo, pasamos de utilizar Microsoft Project a utilizar Trello, por ejemplo, ¿no? Pasamos de, yo qué sé, pasamos de utilizar, ¿cuál era esta marca? Pasamos de utilizar las salas las salas de reuniones con los Polycom, estos se acuerdan, ¿no? De las camaritas que se mueven y tal, los sistemas de videoconferencia, ¿no? A utilizar Zoom o Teams, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque el Zoom, el Teams, el Trello, el ZenKit y todas estas nuevas plataformas, aplicaciones, etcétera, que han venido a reemplazar mucho de lo que hacíamos antes, de lo que utilizábamos antes, es parte de la transformación tecnológica que estamos viviendo a causa de la transformación de nuestra organización. Eso es así. Yo he tenido que cambiar, sin ir muy lejos, hemos tenido que cambiar aulas, proyectores, ecrans, sistemas de audio, ¿cierto? Por Zoom. ¿Vale? Hemos pasado de Project a Trello, ¿no? Porque es más sencillo, es más visual, es, digámoslo así, pues más alegre de algunas maneras, ¿no? Y hemos tenido que cambiar, pues, yo qué sé, muchas otras cosas, ¿de acuerdo? A nivel tecnológico me refiero. Entonces, cuando hablamos de una transformación, hablamos de varias transformaciones dentro de la organización. Es una adecuación, ¿de acuerdo? De extremo a extremo dentro de la empresa. Y evidentemente para que esto ocurra, los procesos tienen que estar bien establecidos, muy bien planteados y con la consigna de poderse adaptar permanentemente a cualquier condición que se vaya dando. Eso es natural, ya es que ni siquiera es capricho, es forzoso. O sea, si no tengo procesos adecuados, cualquier cosa que yo haga y me salga bien va a ser pura suerte, tal cual. Pero si tengo todo esquematizado de alguna u otra manera, preparado para mejorar o cambiar o adaptar según las circunstancias, entonces yo estoy haciendo las cosas de manera adecuada. Y si algo cambia, pues me adapto. Y si algo se presenta, pues lo asumo y puedo hacer mejor las cosas. ¿De acuerdo? Es como funciona. Y te lo digo yo que llevo 20 años trabajando en cambios organizativos de diferentes tipos. Implementaciones de normas ISO, generaciones de procesos,
trastornos múltiples basados en ITIL, en COVID y un montón de historias. O sea, el tema del cambio organizativo, llevo la mitad de mi vida viviéndolo, ¿no? Entonces, a veces bien, a veces mal, ¿no? Yo qué sé, gracias a Dios han sido muchísimas más las experiencias positivas que las negativas. Las negativas son tan pocas que las recuerdo, ¿no? Entonces, estas cosas van cambiando en el tiempo, pero todo depende de cómo está estructurada tu organización. Eso es un detalle importante. Ahora bien, hay que tener una estrategia para que esto funcione. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que esta estrategia, esto se los he contado en alguna ocasión también, esta estrategia debe contemplar 5 dominios, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hablado en el curso de transformación digital, ¿no? Que son los dominios, por ejemplo, que plantea Rogers. Hay mucha gente, mucha gente que habla de transformación digital, de planteamientos, cosas abstractas y fumadas extrañas. Este tipo, David Rogers, de la Universidad de Columbia, eh, es bastante bueno, es bastante objetivo y tiene unos planteamientos, vamos a decirlo así, tan sencillos que son sofisticados, son buenos. A mí me gustan, ¿de acuerdo? Me gustan y me sirven, además, me sirven en el día a día. Tiene su libro, el Digital Transformation Playbook, ¿de acuerdo? Que lo pueden encontrar en inglés, y tienen el mismo libro en castellano que tiene ahora, que está en Amazon y tiene otro nombre en castellano, que no lo recuerdo, Antonio, si me lo pones en el chat, porfa, porque te vi que lo compraste el otro día. No me acuerdo cómo se llama el libro en castellano. En castellano tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, este planteamiento que hace Rogers dice que la estrategia de transformación digital debe basarse en 5 dominios, ¿de acuerdo? Que debemos ser conscientes de qué pasa con los clientes, con la competencia, con el valor, con los datos y con la innovación. En el sentido de que debemos ser capaces de entender, por ejemplo, en el tema de la competencia, contra quién competimos, de qué manera lo hacemos, cuál es el valor que tienen los competidores, en qué se basa su fuerza de competición, o su fuerza de competitividad, perdón, ¿no? Y quiénes podrían ser una amenaza en el camino, ¿de acuerdo? Entender a la competencia es una base importante para una estrategia de transformación digital, porque de esa manera, cuando tú te lanzas al mercado, sigues siendo disruptivo, ¿de acuerdo? Sigues manejando condiciones que el resto todavía ni siquiera ha contemplado, o que si lo has hecho bien, que eso ya es parte de una estrategia disruptiva que no me va a dar tiempo para contar ahora, pero que si lo has hecho bien, nadie te va a poder copiar, ¿de acuerdo? De eso se trata, la competencia. Por otro lado, te dice que debemos ser conscientes del valor, ¿no? Del valor que nosotros proporcionamos de una u otra forma, y que el valor que nosotros entregamos debe estar sometido a una constante evaluación a lo largo del tiempo. Preguntarnos toda la vida, en todo momento, si el valor que estamos entregando realmente es útil o si realmente sigue siendo el valor que el cliente o el mercado espera, ¿de acuerdo? Si eso sigue siendo así, pues entonces enhorabuena. Si no, pues hay que cambiar, hay que adaptarse y hay que estar permanentemente cuestionando el valor que entregamos para no ser rebasados por la competencia, ¿de acuerdo? Para no caer en esa situación en la que te preguntas, ¿y dónde están mis clientes? ¿No? Tus clientes no es que ya no estén, es que están enfrente, ¿no? Pues se trata de que siempre el valor que tú brindas esté vigente, sea necesario, sea útil, aporte algo realmente, ¿no? Ahí me dice Guillermo cuál es el nombre, se llama Guía Estratégica para Transformación Digital, reinventa tu negocio para la era digital. Así se llama el Digital Transformation Playbook en castellano. Lo he puesto en el chat por si lo queréis ver, ¿vale? Otro punto aparte que nos menciona la estrategia de transformación son los datos. Y esto estamos en la era de los datos, ¿no? Entonces nos dice que debemos ser conscientes de cómo vamos a administrar los datos, qué tipo de datos vamos a generar, recolectar, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a proteger, a qué riesgos nos sometemos con ese manejo de datos. Acuérdate el tema de la privacidad, ¿no? El tema de la confidencialidad, el manejo de datos de terceros, etcétera. ¿No? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con estas historias respecto a normas que nos ayuden a proteger las infraestructuras y cosas por el estilo donde están almacenados los datos? Que gracias a los datos, en realidad, nosotros podemos trabajar generando ofertas, promociones, paquetes, combos que le llaman, ¿no? Generar ofertas disruptivas o satisfacer necesidades no identificadas por los demás, ¿no? Porque tenemos datos respecto al comportamiento de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Si tú sabes si tienes una serie de datos respecto a tus clientes, pues oye, hay cosas que podrían salir, ¿no? O ofertas que podrías generar, ¿cierto?
y que resulten interesantes, aunque ellos todavía ni siquiera lo estén contemplando. ¿De acuerdo? Nos habla acerca también de la innovación, donde nos dice, porque bueno, la innovación tiene que ser el motor de la organización y que básicamente se centra en la mejora continua de la organización, ¿no? Debemos experimentar constantemente para ir encontrando nuevas fórmulas, ¿de acuerdo? Y que eso nos permita ir generando propuestas de valor disruptivas e irnos diferenciando constantemente en el mercado en el que nos movemos. Nos pone aquí Miguel Poma, dice, los datos son el principal activo de un negocio. Si los tienes a la mano y son fiables, puedes hacer maravillas. Efectivamente, o sea, totalmente de acuerdo. Es que esa es la realidad. O sea, hay organizaciones pues que manejan y recolectan y gestionan adecuadamente bien sus datos. Y gracias a ello pues se mantienen vigentes, están siempre a la última, están siempre ¿no? Con cosas nuevas, con cosas novedosas, siempre mantienen cautivo el interés de su público porque se manejan adecuadamente con los datos y con el mercado en el que les toca bailar, por decirlo de alguna manera. Otras organizaciones, pues que por ejemplo no tienen ni la más remota idea de cómo se hace eso y lo único que hacen es copiar, ¿no? Copiamos. O sea, si él lo está haciendo es porque ya lo estudió, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si él lo está planteando así, entonces nosotros, aunque no tengamos ni idea de cómo se hace, vamos a ofrecer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay uno que lidera y otro que sigue, ¿no? Eso es de toda la vida de Dios. Entonces, eso plantea la innovación. Y respecto a los clientes, nos dice que debemos ser capaces de entender la lógica de nuestro cliente, sus necesidades y todo lo que trajina un cliente de extremo a extremo, ¿de acuerdo? Ser capaces de entender todo el trayecto, todo el journey que le llamamos del cliente, desde el momento en el que el cliente decide consumir nuestros servicios hasta que termina de hacerlo. Y cuál es la sensación, la expectativa, la satisfacción que se está llevando tras consumir nuestros servicios o productos, ¿de acuerdo? Entonces, se plantean muchas herramientas, muchas historias, ¿de acuerdo? Pero son 5 aspectos o 5 perspectivas o 5 dominios que deberíamos considerar respecto a la transformación digital, teniendo en cuenta esto que les estoy contando, ¿no? Situaciones de mercado, estructura propia de la organización, las diferentes transformaciones que vamos a ir abrazando de alguna manera, ¿de acuerdo? Gracias a esto de aquí, lo que vamos a buscar es ser más competitivos, ¿no? Incrementar nuestra competitividad a través de propuestas disruptivas, propuestas pues no vistas, ¿no? Siempre que hablamos de innovación y tal, solemos pensar que estamos hablando de cosas que no existen, de autos que vuelan, ¿no? Y cosas pues sin precedentes. Y no es cierto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de innovación podemos estar hablando de pequeñas mejoras, cambios específicos en nuestros procesos de trabajo, algunas actividades que vamos incrementando, siempre con la idea, con la consigna de generar un mayor valor de cara a nuestro cliente. Siempre que eso se dé, ¿de acuerdo? Siempre que eso se dé, estamos innovando, tal cual, ¿de acuerdo? No necesariamente por reinventar la rueda hablamos de innovación, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de esta estrategia, repito, es mantenernos competitivos, incrementar nuestra competitividad a través de propuestas disruptivas en el nuevo mercado que nos generan rentabilidad, la cual va a garantizar la sostenibilidad de nuestro negocio en el tiempo. Esto funciona así y no hay manera de negarlo. Mientras más competitivo eres, ¿de acuerdo? Normalmente mayor cuota de mercado tienes, ¿de acuerdo? Mayores ofertas o mayores propuestas novedosas traes y esto normalmente genera una mayor rentabilidad. Esa rentabilidad no solamente genera beneficios inmediatos, sino genera lo que te hablaba al principio, un brazo financiero, una espalda financiera importante que va a permitir la sostenibilidad de tu negocio en el tiempo. Venga una pandemia, venga un desastre natural, venga lo que venga, tu negocio está preparado para subsistir en el camino. Yo cuando, mira, cuando empezó la pandemia, paréntesis, cuando empezó la pandemia, yo estaba muy preocupado, como cualquiera, ¿eh? Estaba muy preocupado, ya no solamente por la salud, sino por el negocio. Estaba muy preocupado. Entonces decía, ¿no? Me puse a pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, como el diablo no es más listo por diablo, sino por, no, por viejo, sino por diablo, perdón, es más listo por viejo y no por diablo, ¿no? Tomé la decisión de llamar a un amigo, ¿no? Entonces llamé a un amigo, un amiguete, que él es un hombre mayor, ya él tiene 63 años, tiene en este momento, ¿de acuerdo? Y es el presidente de una compañía de software
bastante grande, con clientela en toda Latinoamérica. Entonces le digo, oye, hombre, mira, tengo esta preocupación, ¿tú qué vas a hacer? Le dije, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, tío? ¿Has pensado? Porque yo tenía varias inversiones que iba a realizar, varios servicios que iba a lanzar, estaba pensando en un montón de cosas para ese año, para el 2020. Iba a hacer un montón de cosas. De hecho, yo regresé de Italia, donde por poco me quedo encerrado por la pandemia, regresé de Italia a Lima porque venía directo a hacer un montón de cosas. Entonces, afortunadamente no se hicieron. Entonces lo llamo a este hombre y le digo, oye, ¿qué hago, tío? O sea, ¿qué hago con todo lo que tenía planificado? ¿Qué hago con todo lo que había pensado, etcétera? Entonces me dice este hombre, me dice, Juanma, te voy a decir una frase. ¿Qué fue? Cash is king, me dice. Y me colgó. Como película, tío. Cash is king. Y me colgó. ¿No? Tener dinero en efectivo es la salida. ¿De acuerdo? O sea, básicamente, guárdate todo el dinero que tengas y haz toda la caja que puedas durante este periodo. Toda. Y amárrate la correa y el cinturón, todo lo que puedas. Olvídate de cualquier tipo de inversión y cualquier inversión que tengas que realizar tiene que tener un verdadero retorno prácticamente inmediato. Si no es así, no lo hagas. Y bueno, pues el tipo este no es millonario por gusto, ¿no? Entonces, bueno, a mí el consejo me sirvió. A mí el consejo me sirvió y me sirvió muchísimo, valgan verdades. Entonces, la sostenibilidad de tu negocio va a depender de cómo generes rentabilidad a causa de las propuestas disruptivas o novedosas o importantes que puedas realizar en el mercado para mantener tu competitividad a tope. Serás más o menos competitivo en función de qué tan bien ataques el mercado. Ataques en el buen sentido, ¿no? Qué tan bien ataques el mercado. ¿Qué tan bien atacarás el mercado en función de qué tan buena sea tu estrategia? ¿Y qué tan buena será tu estrategia en función de de todo el contexto que hayas analizado para poder desarrollarla? ¿De acuerdo? Eso es básico, ¿vale? Bueno, aquí un poquito la explicación que les estaba dando hace un rato, ¿de acuerdo? La forma de cómo se conectan los clientes en redes de valor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que les iba contando. Y por otro lado, me estoy extendiendo, perdón, ¿eh? Y por otro lado, ¿de acuerdo? Algunas conclusiones que tengo por aquí, ¿de acuerdo? Para gestionar un proyecto de transformación digital tendríamos que considerar algunas cosillas. Esto lo escribí en la mañana, ¿no? Y es lo que les he ido contando, ¿no? Primero, ¿no? Primero debemos ser conscientes de lo que implicará el cambio, ¿no? Esta bendita transformación y por qué lo estamos llevando a cabo en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias. Porque me hace falta, porque en realidad se justifica, ¿no? Porque el resto lo está haciendo y yo no voy a ser el último, porque todos mis clientes me lo están pidiendo y no lo he hecho, por puro capricho, por pura moda. ¿Por qué lo estoy haciendo realmente? ¿No? De esa manera, pues identificar con claridad alcance, partes interesadas, los riesgos, un presupuesto, qué retorno voy a tener o tengo que tener, etcétera. ¿De acuerdo? Todas las partes respecto a centrar el tiro, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, tendremos que identificar claramente el impacto que esta situación va a generar en la cultura de la organización y el individuo. Acuérdate que todos, acuérdate que las empresas, lo mismo que la sociedad, está compuesta por personas, ¿cierto? Y nosotros, las personas, pues tenemos una cosa mágica que a veces la gente ignora, que se llaman sentimientos, ¿de acuerdo? Y sensaciones, ¿vale? Entonces, hay personas, ¿no? Pues que, oye, son más sensibles a ciertas cosas y otras, pues que directamente son un tantito estoicas, ¿no? No nada, poco les afecta. Pero no todos reaccionamos de la misma manera, no todos reaccionamos igual al tener que hacer teletrabajo, no todos reaccionamos igual al no poder salir de casa, no todos reaccionamos igual al no poder ir a la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, estos cambios, por ejemplo, que se van a desarrollar para para una dinámica de transformación, etcétera, se tienen que analizar tanto en cómo va a afectar a la organización en pleno, a nivel cultural, ¿no? La forma en la que trabajamos, cómo lo hacemos, lo que entendemos por bueno, las cosas que aceptamos como adecuadas dentro de nuestro día a día, ¿no? Y cómo le afecta a la persona en particular, ¿no? A las personas, a nuestros trabajadores en particular. Van a tener mucha resistencia al cambio, a qué se debe, ¿cierto? Experiencias pasadas, características del individuo, etcétera, ¿de acuerdo? Luego, una parte importantísima también, ¿no? Nos dice que tenemos que establecer un lenguaje común, un entendimiento común acerca de los objetivos que estamos buscando conseguir, ¿cierto? Y que no existan diferentes explicaciones según a quién se le pregunte,
No, vas por la organización y según a quién le preguntes qué cosa es la transformación digital o qué cosa es, en qué consiste este proyecto que es corporativo y en el que todos estamos involucrados y cada quien te da una respuesta distinta. Y esto también lo he vivido. Cada quien te da una respuesta distinta respecto al por qué es esto y por qué es aquello y por qué sí y por qué no. Y eso está mal. Entonces, si queremos que esto funcione de alguna manera, hay que gestionar la comunicación de manera adecuada. O sea, establecer un plan de comunicación básico para cualquier tipo de proyecto que quieras que no vaya, ¿no? Que no fracase, ¿no? Establecer un plan de comunicación adecuado teniendo en consideración quiénes van a ser los emisores, los receptores, cuáles van a ser los canales, cuál va a ser la frecuencia, ¿no? Cuál va a ser el medio de comunicación, qué tipo de mensaje le va a llegar a cada tipo de receptor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Establecer un plan de comunicación adecuado para que todos tengan la información que tienen que tener, ¿de acuerdo? Y que puedan compartir directamente pues una experiencia bastante más provechosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otro punto interesante, importantísimo, ¿no? Es tener la certeza, te lo decía hace un rato, ¿no? Tener la certeza de que los procesos con los que contamos en este momento realmente soportan el modelo de negocio y que en realidad van a poder soportar la nueva iniciativa, básico, ¿no? Con lo cual vamos a tener que ser conscientes de nuestra situación actual, que eso es algo que a muchas organizaciones no sé por qué no les gusta. Me encuentro con clientes que te dicen, no, pero yo ya sé que estoy mal. O sea, ¿por qué voy a pagar o por qué tengo que invertir tiempo o dinero en una valoración de situación actual si yo ya sé que está mal? No, o yo ya sé que no tengo nada, o yo ya sé que no sé qué, pero es que es necesario partir de algún punto. O sea, te decía, ¿no? Esto se limita en simple, ¿no? A ir del punto A al punto B. Pero para ir del punto A, que es el estado actual, al estado ideal, necesito conocer la brecha. Para poder identificar esa brecha, tengo que saber desde dónde parto. O sea, es lógico, lógico y necesario. Con lo cual hay que valorar la situación actual para poder establecer la brecha y con esa brecha poder identificar objetivos conseguibles, ¿cierto? Hitos, cuál va a ser el alcance, cómo lo vamos a fasear, qué riesgos vamos a asumir, qué presupuesto vamos a manejar, quiénes nos van a respaldar, ¿de acuerdo? ¿Qué retorno podemos esperar? Y etcétera, etcétera, cositas que ya sabes tú de la gestión de proyectos también, ¿no? Luego, habrá que evaluar la tecnología que de una u otra manera podría soportar nuestras iniciativas de cambio o de transformación. ¿Qué tecnología es la que nos va a ayudar? ¿Qué plataforma es la que nos puede servir? ¿Qué software es el que debo adquirir? Muchas veces, porque también lo he vivido, muchas veces puedes encontrar software alternativo, software libre, open source, que te salve de la papeleta, ¿eh? Sin ningún problema. O sea, no necesariamente la inversión tiene que ser en comprar software. ¿De acuerdo? También hay software libre bastante importante, bastante interesante. Ya está, yo no soy hippie en ese sentido, pero existe, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, evaluar la tecnología que nos va a acompañar, ¿no? Habrá que evaluar diferentes tipos de escenarios, soluciones, proveedores, fabricantes, ¿no? Ventajas, beneficios, pros, contras, etcétera. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y probablemente, ¿no? Que además es lo normal, ¿vale? Considerar que no estamos hablando de un proyecto. Es muy probable que estemos hablando de varios proyectos a la vez, con lo cual podemos estar hablando de un programa, ¿de acuerdo? Podemos estar hablando de un proyecto para el tema cultural y de habilidades y competencias. Un proyecto para la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de la tecnología. Un proyecto para la modificación del modelo operativo tal y cual. Un proyecto para la integración de los servicios de los proveedores. Podemos estar hablando de múltiples proyectos a la vez, que es el caso que te voy a contar en un ratito. Podemos estar hablando de múltiples proyectos a la vez que en realidad pues tienen un único objetivo o un objetivo común. Estamos hablando ya de un programa en realidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, podemos estar hablando de gestionar adecuadamente un portafolio, ¿de acuerdo? Y obviamente tener una gestión adecuada de las iniciativas de mejora que vamos a establecer. Hay que priorizarlas. O sea, si son muchas iniciativas, si se van a debancar muchos proyectos y esto va a tomar, pues obviamente el tiempo que va a tomar, pues ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque, ¿a qué iniciativas les voy dando prioridad? ¿No? O sea, es como cuando construyes una casa, ¿no? Construyes una casa de cero, lo primero que tienes que hacer es invertir pues en los cimientos, ¿no? Es lo primero. Ya está. No vas a invertir pues directamente en comprar las ventanas. Entonces, hay que priorizar la mayor parte del presupuesto para los cimientos. Una vez que tengo los cimientos bien hechos, ya luego ya tiramos para arriba. Antes no, es absurdo. ¿De acuerdo? Pues lo mismo, ¿vale? En ese sentido.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en este proyecto del metaverso, ¿de acuerdo? El metaverso PMC, que es un proyecto que estamos manejando dentro de varios proyectos en realidad, que son parte de la iniciativa de nuestros 10 años, ¿no? Cumplimos 10 años ahora en noviembre, ininterrumpidos, ¿de acuerdo? Entonces, estos 10 años, ¿de acuerdo? Estos 10 años pues nos están llevando a hacer una serie de cambios en la organización, ¿no? Y cuando ya estén listos pues se van a enterar todos, ¿no? Pero estamos haciendo cambios importantes en la organización y uno de los proyectos es este metaverso, ¿de acuerdo? El metaverso PMC, que en sí pues pasa por los estados que hemos comentado, ¿no? Pasa por los estados que hemos comentado. Cambia nuestra manera de operar, ¿no? Cambia nuestro modelo operativo, la forma en la que llegamos al cliente. Te hablo solo del metaverso, que es uno de los 5 proyectos principales de los 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, cambia la manera de operar, cambia la forma en la que llegamos al público objetivo, ¿de acuerdo? Que es básicamente lo que se está buscando, ¿no? A través de darle presencialidad a la virtualidad, ¿de acuerdo? Esto, obviamente, va a cambiar la forma en la que trabajamos internamente porque, bueno, vamos a tener que adaptarnos a otras tecnologías, vamos a tener que adaptarnos a otra manera de hacer las cosas, vamos a tener que trabajar en otros procesos diferentes, ¿de acuerdo? Y hacer las cosas de una manera que a lo mejor antes no lo hacíamos, ¿de acuerdo? Eh, Como te lo he puesto ahí, ¿no? Afecta la forma en la que nos organizamos internamente y modifica varios procesos establecidos, es así tal cual. Entonces, la dinámica que tenemos aprendida respecto a cómo hacer las cosas, ¿no? No necesariamente va a seguir siendo la misma. Eso es eh, innegable, ¿no? Aunque nos gustaría hacerlo de otra manera. Pero igual, es algo que impacta, aunque no quieras, ¿no? De alguna manera, pues eso, nos está forzando a adquirir nuevas habilidades y conocimientos, a incorporar otro tipo de personajes a nuestro equipo también, porque todo esto es 3D, ¿no? Hay que mantener un planeta aparte, hay que hacer varias cositas, ¿no? Es un escenario donde confluyen un montón de cosas, un montón de iniciativas de marketing, de comunicación, ¿verdad? Hay que hacer muchas pruebas respecto a cómo es que se integra esto con nuestra forma, con la forma en la que hacemos los cursos, la forma en la que trabajamos con los clientes, etcétera. Porque ya, por ejemplo, en el multiverso, Doctor Strange, en el metaverso de PMC ya estamos manejando salas de reuniones y cosas por el estilo como para poder hacer las presentaciones con cliente ahí y un montón de otras historias que, bueno, van cambiando, ¿no? Estamos haciendo viajes entre salas, está bonito, pero es un proyecto, ¿no? Y por último, pues una vez que tuvimos claro lo que queríamos hacer, pues empezamos a buscar con qué tipo de tecnología lo íbamos a manejar, ¿cierto? Qué tipos de proveedores nos iban a acompañar en este nuevo proyecto, ¿no? Y estamos trabajando en ello actualmente, ¿no? Esto es parte de una de las tantas iniciativas de cara a los 10 años que ya se vienen, ¿de acuerdo? Sí, eso es. La tortita, sí. De cara a los 10 años que ya se vienen y lo que buscamos es eso, ¿no? Ir incorporando novedades y cositas simpáticas para lo de siempre, ¿no? Para mantenernos competitivos, para mantenernos disruptivos, que genere rentabilidad y que eso mantenga la sostenibilidad de mi negocio, pues eso, por lo menos 10 o 20 años más, ¿no? De eso se trata, básicamente, ¿no? Entonces, esto que te estoy contando aquí es la aplicación de lo anterior, ¿de acuerdo? Es la aplicación de lo que te estoy contando anteriormente. ¿Por qué se apuesta por el metaverso y por otras cosas? ¿Por qué se apuesta por el metaverso? Porque queremos llegar a nuestro público objetivo de una manera diferente a razón de una serie de análisis que hemos realizado, ¿no? A razón de una serie de puntos que creemos que podemos atacar de manera fructífera en muchos sentidos y porque uno de los hitos que se ha cumplido este año, ¿sí? En mayo, es que ya PMC tiene alumnos en todos los países donde se habla castellano. Así es, como suena, tal cual. No hay un país donde se hable castellano donde no haya algún alumno de PMC. Eso es una alegría. Y esto ha sido posible a causa de, vamos a decirlo así, a causa de la nueva realidad, ¿no? Ha sido posible gracias a la nueva realidad, al hecho de que la pandemia nos forzó a virtualizarnos y a tener que romper fronteras y abrirnos geográficamente hablando, ¿no? Aunque no quisieras, pues oye, empezaron
a llegar peticiones de otros lados, empezamos a entrar en otros mercados donde en realidad ni sabíamos que íbamos a poder entrar porque nos costaba mucho. Yo antes de la pandemia, pues yo tenía que viajar a México, a Colombia, a Ecuador, a diferentes sitios a dar las clases yo presencialmente o a conocer o a contactar clientes de alguna forma. Todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. Entonces, esta nueva desubicación, deslocalización, es la palabra, deslocalización geográfica, ¿no? Nos ha permitido superar las barreras de la geografía, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya casi al borde de los 10 años, festejando de alguna manera y llevando para adelante nuevas iniciativas, pues con el favor de todos ustedes, ¿no? Eso es, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Están ahí? Y todo muy claro, Juan. Realmente, Vale. como siempre, tú muy claro y muy práctico. Gracias, Luchito. Vale, fantástico. ¿Qué tal, Omar, yo Dani? tenía una consulta, más Dime. que todo basándome en la experiencia que he tenido en este proceso de transformación digital. No te escucho bien, Dani. Eh, Perdón. sí, no sé si me logran escuchar ahora. Sí. Sí, tenía una consulta y más que todo es saber sobre el tema de la implementación o hacer una transformación digital en una empresa, ¿no? El periodo, un periodo en el cual, ¿cuánto está tomando para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Dependiendo esto, qué factores se involucran para saber qué tiempo es el que se debe invertir en un negocio para tener esta experiencia de transformación digital. Ya, mira, lo que pasa, Dani, en este caso es que el tiempo que pueda llevar adelante esta iniciativa o tomar esta iniciativa va a depender del negocio en sí, o sea, de cuál es la realidad del negocio en el momento que deciden acometer este tipo de iniciativas. Hay que tener claro lo que te decía, qué es lo que tiene realmente la empresa en este momento, o sea, si tiene procesos bien establecidos, si tiene un control adecuado de su forma de trabajar, si tiene muy claros los objetivos de la organización, si hay una verdadera integración entre la parte directiva y la parte de gestión, ¿no? El gobierno y gestión. O sea, si toda esa parte está ordenada, si todo medianamente funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente les lleve menos tiempo, porque el tema de la transformación en sí no es otra cosa, repito, no es otra cosa que tener muy claro por qué me transformo y para qué. O sea, no estamos hablando de pasar de conducir un taxi a viajar en el Enterprise, ¿de acuerdo? O sea, no es un cambio de ese tipo. O sea, la transformación puede ser muy pequeña, pero real, ¿me entiendes? Esto que te estoy contando aquí, esto del metaverso de PMC, es una transformación. O sea, no solamente es la digitalización de un servicio, es una transformación por parte del negocio, de una de las ramas del negocio, de cara a un nicho de mercado en particular que hemos analizado. Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? A mí me está tomando cerca de 6 meses cada cosa de las que estoy poniendo en marcha. O sea, estoy esperando llegar a noviembre con un poquito de suerte. Pero es básicamente porque, bueno, mi negocio no es precisamente gigantesco, ¿no? Y que las iniciativas que estamos llevando adelante, pues, oye, las está llevando el equipo de buena forma. Pero respecto a los tiempos, es complicado darte una respuesta porque depende de cada tipo de organización y del tamaño. Hay una, voy a ver si lo puedo compartir en otra charla, ¿de acuerdo? Nosotros hicimos con unos amigos de México, armamos un assessment de transformación digital, ¿de acuerdo? Hicimos una, una herramienta para poder valorar la situación actual de las organizaciones de cara a la transformación digital. Entonces salían unos puntajes, ¿no? En función de una serie de preguntas, obviamente, y de documentación que hay que sustentar, respecto a cuál es tu posición respecto al manejo de la organización, respecto al tema de los procesos, respecto al tema del personal. Entonces, obviamente, mientras más alejado estás de cada objetivo, pues son brechas que primero tendrías que ir cubriendo, ¿no? Antes de plantearte cualquier tipo de iniciativa de transformación, porque es que si no, no te va a ir bien, ¿vale? Me dice un ratito, Dani, perdón, David. Me dice Miguel Poma, ¿creen que la transformación digital se puede aplicar a empresas de cualquier rubro? Bueno, de alguna manera sí, porque, por ejemplo, en esto de la transformación estamos viendo
empresas del sector restauración, restaurantes, panaderías, estamos viendo farmacias, ¿no? Droguerías que le llaman también, grandes almacenes. O sea, la transformación como modelo, como lógica de implementarse en una empresa, no es más que eso, más que un cambio, tal cual. O sea, si la organización pretende cumplir una serie de objetivos apañándose o soportándose con la tecnología como un medio para lograrlo, oye, bien, 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 bien. Siempre y cuando, ojo, porque acá hay un detalle que no he mencionado. Si hablamos de que es toda la empresa, adoptando esta nueva medida, esta nueva forma de trabajar, porque es toda la empresa la que busca una serie de objetivos que se van a lograr a través de estos proyectos basados o soportados por tecnología, le llamamos transformación digital. Si es solo un área, si es el área de TI, si es el área de logística, si es el área de recursos humanos, que está adoptando nuevas maneras de trabajar o de hacer con nueva tecnología, con nuevas cosas, con nueva educación, etcétera, es simplemente una transformación propia de esa área, ¿de acuerdo? Del área de tecnología, del área de recursos humanos, del área de logística. No es una transformación de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, hay, por ejemplo, a ver, yo he visto ejemplos de panaderías, por ejemplo. Una panadería que antes de la pandemia, una panadería sin gluten, ¿vale? Que antes de la pandemia, pues tú hacías tu pedido por WhatsApp y te lo mandaban, te programaban una moto y te llevaban el producto cada 3 días, por ejemplo, ¿no? Después, cuando llegó lo de la pandemia, pues quitaron lo de WhatsApp, pusieron un aplicativo y ya podías ir a recogerlo a un punto en particular o ya podían enviarte un motorizado. O sea, la cosa iba cambiando porque ya no tenías que ir a un local, ya la cosa estaba publicada. Aprovecharon las capacidades digitales, sí, y cambiaron la lógica de su negocio, porque ya no atienden de cara al público. Tienen lo que se llama ahora una dark kitchen, ¿no? Una cocina oculta, una cocina negra que le llaman, oscura. Entonces, desde ahí producen y lo único que hacen es preparar para repartir. Ya no hay atención al público. ¿Cambió el negocio? Sí. ¿Cambió el modelo operativo? Sí. ¿Cambió la forma en la que trabajaban? También. ¿Siguen vigentes? Por supuesto, basados en la tecnología. Eso sería una transformación digital de una panadería, imagínate, ¿no? El mismo Bembos, ¿no? Es una hamburguesería muy conocida en Perú, ¿no? El mismo Bembos empezó a crear cocinas oscuras, ¿no? Las Dark Kitchen. Entonces, tú cuando hacías un pedido, por ejemplo, yo cuando hacía un pedido desde mi casa a Miraflores, ya no llamaba o sea, llamaba a la central y ellos en lugar de enviar mi pedido al local que está en Benavides, muy cerca de mi casa, o el local que está en Larco, que está más cerca todavía, ¿no? En lugar de enviar el pedido a esos locales, enviaban el pedido a una Dark Kitchen, que está en Surquillo, que es un distrito que está al costa de Miraflores. O sea, enviaban el pedido al Dark Kitchen. Entonces, del Dark Kitchen llegaba el pedido a mi casa, no de un restaurante, sino del Dark Kitchen. Entonces, eso también es un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque al final ese Dark Kitchen se convierte en una sucursal más, en una sede más, pero solo para llevar, nada más, ¿no? Entonces, eso también es parte de la transformación. No solamente es la digitalización del pedido, porque estamos involucrando objetivos y conceptos propios del negocio. Entonces, la cosa cambia, ¿vale? Sí, David. Bueno, gracias. No, justo, bueno, yo he tenido la fortuna de también tener cierta formación, por ejemplo, como coach. Entonces, a mí me suena muy similar a cuando hablas de empresas a lo que es una persona, ¿no? Una Claro. persona cuando quiere pasar un proceso de coaching, por ejemplo, siempre quiere llegar a algún punto. Entonces, normalmente como coach uno le pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr a nivel personal, profesional o X cosas, ¿no? Entonces, sobre eso tú te enfocas y se trabaja para justamente lograr esos objetivos, lograr de un punto A, lograr un punto B y qué estrategias y acciones son las que tienes que hacer para poder lograr ese cambio. Es lo mismo, me suena eso mucho justo a lo que es Es que es un así. Es proceso que de es así. transformación digital. Es que es así. A ver, volvamos a lo primero que les dije. Las empresas están formadas por personas. Las personas generamos la sociedad. Dentro de esa sociedad, nosotros mismos como personas somos los clientes o consumidores. Y gracias a esos clientes y consumidores que somos nosotros mismos, existen las empresas que se encargan de darnos satisfacción a nuestra necesidad. Todo es lo mismo. O sea, de la misma manera que una empresa sale adelante, cambia, se adapta, mejora, crece, supera o fracasa,
Le pasa a las personas, porque la lógica es la misma. Es la misma. O sea, tú como ser humano te planteas, oye, yo dentro de 5 años me gustaría hacer tal cosa. Vale, pues fenomenal. ¿Dónde quieres estar? Aquí. ¿Dónde estás ahora? Acá. Listo. ¿Qué te falta? Todo esto de acá. Pues tienes 5 años para lograr todo esto que está aquí. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué riesgos tengo? ¿Qué cosa tengo que dejar? ¿Qué cosa tengo que adoptar? Todo lo que te lleva hasta tu objetivo. ¿Se cumplió? Sí. No. A medias. Bueno, pues esa es la historia. Pero es lo Claro. mismo. Y por eso es que es diferente para cada quien. Y la Exactamente. duración es diferente para cada quien, porque cada empresa es distinta, Cada porque así persona, como cada persona es distinta. efectivamente, y cada sociedad es distinta. O sea, Correcto. todo parte, o sea, cuando hablamos de estructuras organizativas o de cambio cultural o de organizaciones en particular, todo cambia según el lugar donde estés parado. Así de simple. Y el primer error que se suele cometer con esto y con cualquier otra cosa a nivel empresarial es olvidarse de ese pequeño detalle. Si estás en España, la realidad es una. Si estás en Colombia, es otra. Si estás en Holanda, es otra. Y ya no hablamos del idioma ni de la forma en la que se habla. Hablamos de otro planeta dentro de nuestro propio planeta. Que hablemos un lenguaje similar no quiere decir que hablemos lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, una estrategia que puede funcionar muy bien allá, puede que aquí no sirva de nada. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Latinoamérica, las estrategias de comunicación basadas en Facebook son muy buenas y funcionan bastante bien. Yo lo sé, funcionan bastante bien. Aquí en Europa no. Aquí en Europa no. ¿Por qué? Porque la gente no está pegada al Facebook lo mismo que en Latinoamérica. Porque aquí la gente es muy, muy, muy recelosa de su privacidad. O sea, hay una educación respecto a la privacidad y la confidencialidad de tus datos personales muy, muy, muy grande, lo cual es bueno, pero hace que cualquier estrategia comunicacional que haya tenido éxito en Latinoamérica no la tenga aquí. O sea, aquí tú ves, por ejemplo, las páginas de Facebook de grandes empresas aquí en Europa y tienen un mínimo de seguidores, un cero de reacciones. Y no es que la gente no los vea, es que la gente no reacciona, les da igual, no comparten, no hacen nada, no, la gente ignora completamente el tema este. Entonces, simplemente por cambiar de un extremo al otro, ya esa estrategia no sirve, ¿no? No puedes llamar a las personas si las personas no quieren que las llamen. No puedes hacer una cosa si la persona no quiere que lo hagas. No puedes hacer tal cosa si no tienes el permiso de no sé quién. No puedes, o sea, todo es diferente y solamente hemos cambiado 10.000 kilómetros de distancia. Nada más, entre comillas. Entonces, esos son factores a considerar. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro. ¿Por qué? Porque los lugares son diferentes y las condiciones también. Eso es, ¿vale? Pues ya está. Me preguntaba por acá Marcos, Rodrigo, ¿no? Me decía si los de las Dark Kitchen es tercerizar. Y le decía, si es tuya, no. O sea, las Dark Kitchen en sí, pues son como yo que abro una sucursal más de mi restaurante, pero no es atención al público. Alquilo un local, armo toda la cocina. De hecho, acá hay negocios que ya tienen todo armado, alquilan Dark Kitchens, ¿no? Entonces, simplemente es una cocina alterna donde llegan los pedidos, preparas y llega la moto y se los lleva. Ya está. No hay atención al público de ningún tipo. Entonces, hay negocios, hay muchos negocios que han nacido de esa manera y que de esa manera se van a quedar porque son muy rentables de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un negocio, That Kitchen, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Obviamente, pues se le echa de menos, que se llama Yopo, con Y, no sé si lo han visto, Yopo. Venden pollo a la brasa, que está buenísimo, y todos sus productos son buenísimos, se llama Yopo. Y no tiene local, no tiene atención al público, es una Dark Kitchen. Nació como Dark Kitchen y sigue como Dark Kitchen y como Dark Kitchen se va a morir. Y tienen su cocina, está en Lince, en el distrito de Lince, en, ay, no me acuerdo la calle, José Leal creo que se llama la calle. Pero tú llegas ahí, parece un taller de motos, pero no, adentro está la cocina. Pero está muy bien. Yopo, con Y. Si tienen la oportunidad, los que están en Lima, pídanse un Yopo, que no se van a arrepentir. Está bastante bueno. Abrieron una Dark Kitchen hace unos meses en Surco, para poder atender toda la zona sur también. Entonces está bastante bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, si no tienen preguntas, chicos, esto sería todo.